Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. La clase prohibida. Año 12317 del calendario unificado. Ubicación: Estación de Investigación Educativa Hortal 7, órbita del sistema Narukai. Materia: Historia de civilizaciones extintas. El aula flotaba en completo silencio, rodeada de paredes de cristal negro que absorbían cualquier vibración. En el centro, un holograma giraba lentamente, la imagen distorsionada de un planeta azul, cubierto de nubes, océanos, y una atmósfera que ya nadie recordaba respirar. Y así concluyó la historia del planeta denominado Tierra, declaró el instructor con tono solemne, su voz reptiliana filtrada por un modulador galáctico. Una especie autodestructiva, bélica, con capacidades físicas impresionantes, pero sin sabiduría moral. Su extinción fue inevitable. El silencio permaneció. 47 alumnos de diferentes especies flotaban en sus cápsulas de observación, conectados mentalmente a los archivos visuales. El aire vibraba con una especie de tensión no verbalizada. Cada uno de ellos había aprendido desde temprana edad que la mención de los humanos no era solo tema académico, era casi un tabú diplomático. Hasta que una voz joven rompió el equilibrio. «Disculpe, profesor. Una pausa. ¿De qué planeta vengo yo?» El instructor detuvo el holograma. Lentamente, giró su cuerpo cuadrúpedo hacia la fuente de la voz. Los ojos de todos se clavaron en un solo punto de la sala. El estudiante 44G. Nombre asignado: Kai. Edad cronológica: 17 ciclos. Raza registrada: desconocida. Origen: clasificado. Durante un segundo eterno, ni una palabra fue pronunciada. La atmósfera se tornó más densa. Kai, de complexión delgada, piel pálida y cabello oscuro, no parecía comprender el efecto que su pregunta había provocado. El instructor avanzó 2 pasos. Su respiración se entrecortó. «¿Qué dijiste, joven?» Kai frunció el ceño, confundido. Su voz era serena, casi inocente. «He estado revisando los datos genéticos de las especies en mis estudios personales, y según lo que vi hoy, mi fisiología coincide en un 98,7% con la de esos humanos». Sus compañeros se miraron entre sí. Un murmullo psíquico recorrió la sala como una corriente eléctrica. Algunos activaron escudos mentales. Otros simplemente se alejaron. El instructor se acercó a un panel y desactivó el sistema de grabación. Eso no se hacía jamás. La clase dejó de ser una clase. Ahora era una crisis. Kai, esa afirmación es extremadamente grave. ¿Por qué?, preguntó el joven con total franqueza. ¿Acaso no era este un centro de aprendizaje libre? ¿No se nos enseñó a cuestionar, a investigar, a buscar nuestros orígenes? El silencio respondió por todos. A la hora siguiente, Kai fue retirado de la sala por orden directa del decano. Fue llevado a un módulo privado de aislamiento con paredes reforzadas de bioaleación inteligente. Nadie dijo una palabra. Nadie lo miró a los ojos. En la sala de seguridad, 5 altos oficiales observaban su ficha técnica. Cada línea contenía omisiones deliberadas. Los archivos genéticos estaban clasificados. Su origen planetario, desconocido. Su llegada al centro educativo, resultado de una petición diplomática especial del Consejo Central, sin nombre asignado al embajador que la firmó. «Esto no es un error», dijo la oficial Zinari, una diplomática de la especie ZY Naari con 6 siglos de experiencia en conflictos interplanetarios. «Esto fue una infiltración. Un experimento». El comandante de defensa respondió con tono duro. «O una advertencia. Si es humano, ¿por qué ahora?» Dentro del módulo, Kai observaba la habitación sin ventanas. Sentía algo raro en su pecho. No miedo, no angustia. Curiosidad. La Tierra, ese planeta que todos mencionaban como ruina. Ese nombre resonaba con fuerza en su mente. Tierra. Azul. Cielo. Fuego. Un rostro femenino. Cabello rojo. Una risa. Un fragmento de memoria cruzó su visión como un relámpago. Una mujer extendiendo la mano. Un campo verde. Explosiones a lo lejos. Se levantó. Observó sus manos. Abrió y cerró los dedos.
Sentía un pulso dentro de sí que no comprendía. Algo más profundo que la genética. Algo instintivo. La puerta del módulo se abrió. No por orden del centro, sino por la profesora Zinari, que ingresó en silencio, con el rostro tenso. Kai, dijo ella sin preámbulos. Te están observando. Y no lo entiendes aún, pero estás en peligro. El joven la miró, serio. ¿Quién soy? Ella dudó. Luego se sentó frente a él. Eres algo que no deberían haber dejado vivir. Y, sin embargo, aquí estás. Kai no respondió. Solo apretó los puños. Horas después, en el Consejo Galáctico, la noticia ya había llegado. Una alerta de clase alfa fue emitida a todas las estaciones del cuadrante. El informe era claro. Confirmación de existencia de descendiente humano. ADN parcialmente activo. Posible recuperación de memoria genética latente. Código de riesgo, sombra resurgente. Y con esa notificación, silenciosa, oculta al público, comenzaron a moverse fuerzas que llevaban siglos inactivas. Órdenes olvidadas. Protocolos antiguos. Instrucciones para eliminar, encubrir, controlar. Porque si algo había aprendido la galaxia, era que un solo humano podía cambiarlo todo. Y uno que no sabía lo que era aún más peligroso. Kai se recostó en su cápsula, sin saber que afuera, estrellas antiguas parpadeaban con temor. Él solo buscaba respuestas. Pero el universo ya temía la pregunta. ADN incompatible. La cápsula médica descendió lentamente dentro del laboratorio subterráneo, aislado del resto de la estación. Las paredes pulsaban con energía suave, diseñadas para absorber cualquier impulso biológico fuera de lo común. La profesora Zinari caminaba a su lado, en silencio, con las manos entrelazadas. Kai la observaba con atención. Hasta hace poco, ella había sido una figura distante, casi una sombra en su vida académica. Ahora, parecía la única dispuesta a estar cerca. Cuando la cápsula se detuvo, una compuerta se deslizó hacia arriba revelando una sala completamente blanca, sin bordes, sin esquinas, como si el espacio se disolviera en sí mismo. En el centro, una camilla de contención de tecnología Kunar esperaba. Kai avanzó sin miedo. Algo dentro de él, una mezcla entre lógica y hambre de verdad, le impedía retroceder. ¿Esto me dirá lo que soy?, preguntó al detenerse frente a la camilla. Zinari no respondió de inmediato. Se acercó al panel de control y activó el protocolo de escaneo profundo. Esto nos dirá lo que los demás temen que seas. Kai se recostó. El sistema selló sus extremidades con suavidad, sin forzar, como si la cápsula entendiera que no era necesario aplicar presión. Sensores microscópicos se extendieron por su piel, analizándolo célula por célula, recorriendo sus huesos, su sinapsis, su estructura genética entera. Una esfera de luz apareció sobre su pecho. Zinari se acercó, con el rostro tenso. El primer resultado apareció proyectado en el aire: ADN Homo sapiens. Coincidencia, 98,7%. Nada sorprendente. Eso ya lo sabía Kai. Pero luego, otra línea surgió, más oscura, titilante, acompañada por una alerta del sistema. Anomalía detectada. Componente genético activo no registrado en bases de datos del Consejo. Potencial adaptativo superior. Reacción inmunológica, nivel 9. Rechazo de inhibidores neuronales. Total. Zinari tragó saliva. Había visto miles de especies. Mutaciones. Cambios evolutivos extremos. Pero nunca algo así. ¿Qué significa?, susurró Kai. Significa que no solo eres humano. Eres algo más. Algo nuevo. O algo muy antiguo. La esfera de luz se tornó roja. Otro conjunto de datos comenzó a aparecer. Zinari retrocedió. La pantalla mostró impulsos cerebrales en crecimiento. No provocados. No inducidos. Una activación espontánea. Kai empezó a temblar. Una imagen apareció proyectada desde su memoria. No por decisión propia. Era como si el escáner hubiera desbloqueado una puerta. Una mujer. Ojos verdes. Uniforme sucio. Gritando su nombre: Kai, corre. Corre. No mires atrás. Luego, fuego. Explosiones. Y la silueta de un planeta curvándose hacia la oscuridad,
como si se desintegrara desde dentro. Kai se incorporó bruscamente. Rompió los sujetadores sin esfuerzo. El sistema no reaccionó. Zinari levantó las manos, no como defensa, sino como signo de respeto. Vi algo. No sé cómo. Vi algo que no recordaba. Es tu memoria genética, dijo ella, en voz baja. Los humanos desarrollaron la capacidad de codificar recuerdos en el ADN, una teoría prohibida por el Consejo. Decían que era imposible. Pero tú acabas de probar lo contrario. Kai se sentó al borde de la camilla. Sus ojos ya no eran los mismos. Había una luz interna en ellos, una chispa difícil de ignorar. Vi mi madre, murmuró. Me llamaba Kai. Me dijo que corriera. Zinari asintió lentamente. Entonces hay más. Hay verdades enterradas que incluso los archivos del Consejo no contienen. Y tú eres la llave. En ese instante, las alarmas se activaron en el laboratorio. Zinari giró hacia el panel de control. Una transmisión de emergencia fue enviada directamente a ella. Inhibidores psíquicos desactivados en el sujeto. Consejo de seguridad en camino. Orden de aislamiento total emitida. Código, primogénito. Zinari se movió con rapidez. Presionó un panel oculto en la pared. La camilla se desintegró en segundos, absorbiéndose en el suelo. Kai la miró, confundido. ¿Qué haces? Salvándote. No tengo mucho tiempo. Ellos vendrán por ti. Y esta vez no será para pruebas. Abrió una compuerta lateral, estrecha, oculta tras una cortina de energía. Ese túnel te llevará al hangar inferior. Hay una nave antigua, humana. Nunca la pudieron activar. Pero tú sí podrás. Kai dudó. ¿Y tú? Zinari lo miró con una mezcla de orgullo y tristeza. Yo ya elegí mi destino cuando decidí enseñarte historia. Él no dijo nada más. Corrió hacia el túnel, como si sus piernas supieran exactamente qué hacer. Mientras tanto, en el nivel superior, 3 naves de seguridad descendían sobre la estación. Un destacamento de élite del Consejo había sido activado. No por una guerra. No por un acto diplomático. Sino por un estudiante que había hecho la pregunta equivocada en el momento exacto. Kai corría por los túneles con una agilidad que no había mostrado nunca antes. Sentía que su cuerpo reaccionaba antes que su mente. Giraba, esquivaba, saltaba, como si cada músculo recordara movimientos olvidados. En una cámara oscura, la encontró. Una nave de diseño terrestre, oxidada, cubierta de polvo interestelar, aislada como una reliquia. Colocó la mano sobre el panel de entrada. La nave reaccionó. Luces azules se encendieron. Motores viejos rugieron por primera vez en siglos. Y una voz, suave, humana, resonó en sus oídos. Bienvenido, Kai. Comenzando protocolo de regreso. Él sonrió, sin entender del todo por qué. Tal vez, porque por primera vez, algo lo reconocía como parte de algo más grande. Y al otro lado del universo, una señal fue enviada. Una frecuencia olvidada. Un pulso ancestral. En la tierra oculta, entre selvas salvajes y cielos envenenados, un dispositivo enterrado en lo profundo del continente africano se encendió. Una coordenada. Un nombre. Una advertencia para los sobrevivientes. Kai ha despertado. Y el mundo tembló. Herencia de depredadores. La nave humana atravesó el espacio como si nunca hubiera olvidado cómo hacerlo. Las estrellas giraban a su alrededor con un murmullo antiguo, como si reconocieran su regreso. Kai se mantenía en silencio, los dedos sobre la consola, sintiendo la vibración bajo su piel. No necesitaba instrucciones. La nave parecía hablarle sin palabras, ajustarse a su pulso, responder a sus emociones. Pero lo que sentía no era solo conexión. Era instinto. En una pantalla lateral, se proyectaban fragmentos de datos. Imágenes que no estaban almacenadas en la base de la nave. Parecían brotar directamente de su memoria, mapas estelares incompletos, coordenadas parcialmente visibles, rostros difusos. Y un símbolo, un emblema triangular con 3 líneas cruzadas. Cada vez que aparecía, su corazón latía más fuerte. La voz de la nave interrumpió sus pensamientos. Coordenadas de origen detectadas, sistema Sol, planeta Tierra. Región, clasificada.
Activación de protocolo de aproximación sigilosa. Kai asintió. No sabía por qué, pero la idea de volver lo llenaba de un miedo que no podía entender. Y, al mismo tiempo, de una certeza inexplicable. Allí encontraría respuestas. Allí entendería por qué el universo parecía temer a su especie. En la estación Hortal 7, la situación había pasado de alerta a emergencia galáctica. El Consejo de Seguridad convocó una reunión en tiempo real con las razas líderes. Las transmisiones se entrelazaban en idiomas antiguos, y todas compartían la misma sensación, urgencia disfrazada de diplomacia. Zinari fue arrestada. En su celda, rodeada por campos de energía psiónica, cerró los ojos y repitió para sí misma una frase que escuchó de un humano, hacía siglos, antes de que desaparecieran. Los que nacen en la sombra, regresan con la luz detrás. El alto comandante Uberrak, de la especie Crental, habló sin rodeos en el consejo. El sujeto ha activado una nave preexilio. Y si esa nave reconoce su biología, es solo cuestión de tiempo antes de que llegue a la Tierra. ¿Queremos que eso ocurra? Un embajador del sector Norkai replicó con cautela. La humanidad fue sepultada. No destruida. Todos sabemos lo que ocurrió. Ellos se escondieron. Mutaron. Sobrevivieron sin nuestra ayuda. Si Kai llega hasta ellos, podríamos estar presenciando el resurgimiento de una especie que eligió desaparecer, para evolucionar. Un silencio se impuso. Entonces, el Consejo votó. Resultado: protocolos de eliminación rápida activados. Objetivo: Kai. Justificación: prevención de evento de herencia depredadora. Mientras tanto, la nave de Kai entró en el sector solar. Lo que encontró no era lo que esperaba. La Tierra no era visible desde el espacio. Envuelta en una neblina opaca, protegida por un campo de distorsión gravitacional, parecía haber sido borrada del sistema. Pero al acercarse, la nave activó un sistema oculto. Una puerta dimensional, disimulada en las órbitas bajas, se abrió como una flor metálica. Y entonces, la vio. La Tierra. Verde. Salvaje. Indomable. Las ciudades antiguas cubiertas por vegetación. El cielo, más denso que nunca. Tormentas eléctricas bailando sobre los océanos. Era un planeta que no solo había sobrevivido, había cambiado, rechazando todo lo que alguna vez lo dominó. La nave aterrizó en lo que alguna vez fue África Central. Las coordenadas exactas lo guiaron hacia una estructura enterrada, casi invisible. Kai descendió. Y lo sintió. Una vibración en sus huesos. Un susurro. Kai. Una voz femenina. Kai cayó de rodillas. No por debilidad, sino por la presión atmosférica repentina. El aire era más denso. Más pesado. Cada paso requería esfuerzo. Pero lo que lo rodeaba, no era hostil. Era como si el planeta lo estuviera probando. Entre la vegetación, surgieron figuras. Humanos. Altos, fuertes, piel cubierta por una fina capa de protección natural. Sus ojos brillaban en tonos dorados. No hablaban. No atacaban. Solo lo observaban. Una mujer dio un paso al frente. Eres joven, dijo. Pero llevas el eco de los antiguos en tus huesos. Kai la reconoció. No su rostro exacto, pero sí la presencia. Era ella, o su descendiente. La mujer de sus recuerdos. ¿Quién eres?, preguntó él. Soy una centinela. Guardiana del llamado. Esperábamos tu regreso desde hace siglos. Kai frunció el ceño. ¿Mi regreso? Tú no naciste por accidente. Fuiste diseñado para regresar. Para despertar el legado. Porque el universo ha olvidado lo que significa ser humano, pero tú lo recordarás. Esa noche, bajo el cielo vivo de la Tierra, Kai fue llevado al centro de una cúpula biotecnológica. Un lugar donde los últimos humanos habían codificado su historia, su ADN, sus decisiones. Allí entendió. La humanidad no fue exterminada. Fue dividida. Una parte se ocultó. Se adaptó a un nuevo planeta. Rechazó la tecnología externa. Desarrolló defensas internas. Evolucionaron en cuerpo y mente. La otra parte fue enviada al universo. Niños como Kai, portadores de la semilla genética, sembrados en diferentes estaciones, especies, culturas. No para conquistar, sino para observar.
Y cuando llegara el momento, para volver. Eres el primero que ha despertado, dijo la centinela. Y no estás solo. Detrás de ella, decenas de cápsulas comenzaron a abrirse. Jóvenes como Kai. Humanos mezclados, adaptados, con miradas profundas y poderes latentes. Kai comprendió entonces que su existencia no era un accidente. Era la chispa de una nueva humanidad. Y en el cielo, una flota alienígena ya se acercaba. Porque el universo olvida rápido. Pero los depredadores nunca dejaron de evolucionar. Ecos de la Tierra. El sol terrestre se alzaba entre nubes densas, pero no era el mismo que los registros antiguos mostraban. Había cambiado. Su luz atravesaba una atmósfera más gruesa, rica en elementos que jamás fueron detectados por sondas alienígenas. La humanidad que vivía en la superficie ya no era la misma especie que una vez habitó rascacielos y satélites. Ahora eran silenciosos, musculosos, conectados con la Tierra. Desconfiaban de todo lo que no naciera bajo sus cielos. Y Kai era uno de ellos, y a la vez no. Un puente entre mundos. Una anomalía construida para un momento como este. La centinela lo condujo por un pasaje oculto entre raíces gigantes y estructuras naturales vivientes. Lo que parecía una cueva se convirtió, lentamente, en una ciudad biológica. Árboles fusionados con arquitectura. Raíces que transmitían energía. Animales que se movían en sincronía con la población humana. La tierra creció sin ruido, sin depender de máquinas, dijo la mujer mientras avanzaban. Cada especie alienígena buscó perfección artificial. Nosotros la encontramos en lo salvaje. Kai caminaba entre los suyos, pero su cuerpo aún era el de un exiliado. Sus músculos temblaban. Su sangre parecía demasiado ligera. No tenía aún la densidad ósea de los nacidos en este nuevo mundo. Y sin embargo, todos lo observaban con respeto. Él era la señal. La prueba viviente de que la vieja humanidad no había sido erradicada, sino sembrada, dispersada como semillas, en espera del tiempo correcto. ¿Cuántos somos?, preguntó. Lo suficiente, respondió la centinela. Dormidos, escondidos, dispersos. Algunos ya han despertado. Otros aún deben recordar. Al fondo de la ciudad, una cámara natural se abrió ante ellos. Parecía un templo, pero no era un lugar de culto. Era un núcleo. En el centro, un dispositivo orgánico flotaba. Parecía una flor metálica cerrada. Esto es el núcleo del eco, dijo la mujer. Fue creado hace milenios por los últimos. Aquellos que decidieron abandonar la superficie y dejar que el planeta se curara. Kai se acercó. La estructura reaccionó a su presencia, expandiéndose como una flor al sol. Una voz antigua, distorsionada por el tiempo, emergió. Unidad biogenética detectada. Identidad, Kai 17. Protocolo de reactivación autorizado. Desbloqueo de memoria iniciado. Kai sintió como su mente se abría. No era dolor. Era intensidad. Imágenes, sonidos, idiomas perdidos, tácticas, emociones. Todo lo que la humanidad había sido antes del exilio, ahora pasaba por su conciencia como una corriente salvaje. Gritos de guerra. Canciones de cuna. Códigos de ingeniería. Recuerdos de soles lejanos. Una explosión. Una madre abrazando a su hijo. Kai cayó de rodillas. Respiró con dificultad. Ahora sabes quién eres, susurró la centinela, arrodillándose a su lado. Somos más de lo que el universo cree, dijo él, levantando la mirada. Somos memoria. Somos instinto. Somos advertencia. Mientras tanto, en órbita terrestre, la flota del Consejo Galáctico se organizaba en formación de ataque. 30 naves de combate, 6 cruceros diplomáticos, y un núcleo de retención biológica diseñado específicamente para contener humanos. El alto comandante Uberrak observaba la Tierra desde el puente principal. Sus sensores no detectaban nada. Para ellos, seguía siendo una esfera gris, muerta. Solo la nave de Kai había podido atravesar el velo. Estamos ciegos, gruñó. Eso significa que ellos ven todo. Una joven oficial acercó un reporte. Estaban recibiendo ondas gravitacionales inusuales desde el núcleo del planeta. Como si la Tierra los estuviera mirando. Preparen el escuadrón de reconocimiento,
ordenó Uberrak. Que entren y encuentren al sujeto Kai. Antes de que sea demasiado tarde. En el corazón del planeta, Kai se encontraba frente al Consejo Silente, un grupo de los más antiguos humanos evolucionados. Sus ojos brillaban con colores imposibles. Sus palabras eran pocas, pero cada frase contenía siglos de sabiduría. El universo olvidó el equilibrio, dijo uno de ellos. Reemplazaron fuerza con máquinas, velocidad con datos, espíritu con algoritmos. Nosotros nos convertimos en lo que siempre fuimos, supervivientes. No somos una amenaza, dijo Kai. ¿Por qué tanto miedo? Porque su evolución se estancó, respondió la centinela. La nuestra, no. Una alerta cruzó los cielos. Los humanos miraron al firmamento. Kai sintió el zumbido antes de que la tecnología pudiera confirmarlo. Han entrado, dijo uno de los ancianos. Un crucero galáctico había roto el campo de invisibilidad y descendía por la atmósfera como una cuchilla. Van por mí, dijo Kai. Van por lo que representas, dijo la centinela. Los humanos se movieron sin ruido. Algunos desaparecieron entre los árboles. Otros se hundieron bajo tierra. Pero ninguno corrió. Ninguno gritó. Ellos esperaban este momento. ¿Qué debo hacer?, preguntó Kai. Llevarás el eco a las estrellas, respondió el anciano. No eres un soldado. Eres una advertencia. Pero si te tocan, el universo recordará lo que olvidó. Kai asintió. Caminó hacia la plataforma biológica. La nave humana que lo había traído lo esperaba, ahora completamente fusionada con la Tierra, viva, potente. Se subió. El núcleo del eco brilló con fuerza y se integró en la nave. Sistema fusionado. Listo para la diseminación de la verdad. Kai levantó el vuelo. Y el universo exhaló, antes de gritar. Porque lo que estaba por venir no era una guerra. Era un recuerdo. Uno que el universo entero había tratado de enterrar. Y que ahora, latía con vida. Kai volaba hacia la flota enemiga. Y los ecos de la tierra iban con él. El legado del último humano. El cielo ardía. Kai ascendía entre nubes negras y campos electromagnéticos alterados por la presencia de la flota alienígena. Su nave, ya completamente fusionada con la biotecnología terrestre, no se parecía a nada que los sensores del Consejo Galáctico pudieran registrar. Para ellos, era una anomalía. Una sombra. Una señal de caos inminente. Desde el puente del crucero insignia, el comandante Uberrak apretó las mandíbulas. Objetivo identificado. Pero no podemos bloquearlo. Los escudos no responden. Se mueve como si fuera parte del espacio, murmuró una de las oficiales. O como si el espacio se moviera con él. ¿Qué es eso?, preguntó Uberrak, en voz baja. Kai no respondía a la violencia. No activaba armas. No disparaba. Su nave simplemente volaba entre ellos, silenciosa, como un espectro. Pero por donde pasaba, las naves se detenían. Motores que colapsaban. Sensores que se apagaban. Tripulaciones que empezaban a sudar sin entender por qué. Y, sobre todo, un miedo antiguo, primario, surgía en todos ellos. Como si sus cuerpos recordaran lo que sus cerebros habían olvidado. No lo entiendo, dijo uno de los técnicos en la sala de comunicaciones del crucero. No hay señal hostil. No hay interferencia electromagnética. Y sin embargo, nuestros soldados están entrando en pánico. Kai seguía avanzando. En su mente, una voz resonaba, la del núcleo del eco. No eres un arma. Eres una prueba. El universo necesita recordarte, antes de que vuelvas a desaparecer. Y entonces lo entendió. No estaba allí para vencer. Estaba allí para enseñar. Abrió la transmisión general a toda la flota. No usó traductores universales. Su voz fue emitida como un impulso crudo, biológico, comprendido por todas las especies, no por la razón, sino por el instinto. Me llaman Kai. Soy humano. El último nacido del olvido. No vengo a pelear. Vengo a devolverles el espejo que escondieron. La imagen de su rostro joven, sereno, apareció en todos los puentes de mando. Nuestros ancestros no desaparecieron. Se retiraron. Porque entendieron que habían superado un umbral.
Ya no eran parte del equilibrio galáctico. Eran su amenaza. No por su fuerza. No por sus armas. Sino por algo más peligroso. La voluntad de sobrevivir a cualquier precio. VRAC ordenó interrumpir la señal. No funcionó. Los sistemas estaban saturados. Kai no solo hablaba, resonaba en las paredes. Las tripulaciones temblaban. «Despliéguenlo», rugió el comandante. 12 cazas de ataque fueron enviados contra la nave de Kai. Y entonces, por primera vez, él activó algo más. No fue un arma. No fue un escudo. Fue una onda. Un pulso de datos. Los cazas se detuvieron en seco. Y luego, comenzaron a caer. Uno por uno. No destruidos. Desactivados. Sus sistemas apagados. Sus pilotos inconscientes, pero ilesos. La voz volvió. Lo que temen, es que volvamos a caminar entre ustedes. Kai se colocó frente al crucero principal. A apenas 50 metros del puente. Miró directamente hacia donde sabía que VRAC lo observaba. Destruirme no cambia nada. Porque ya despertamos. Porque otros vendrán. Y esta vez, no estaremos solos. En el planeta, en cuevas bajo océanos, en estaciones olvidadas orbitando lunas lejanas, ecos como el suyo se activaban. Humanos híbridos, descendientes, portadores del legado. Todos conectados por una red viva, tejida a través del tiempo. VRAC bajó la mirada. Había luchado contra enjambres mentales de los Firias. Había quemado planetas enteros infectados por parásitos estelares. Había visto universos colapsar. Pero nunca había sentido esto. Este tipo de rendición. Una que no se fuerza. Una que nace de comprender que la batalla ya fue perdida antes de comenzar. ¿Qué quieres, humano?, preguntó finalmente, activando la comunicación directa. La respuesta fue simple. Verdad. Y silencio. Kai giró su nave y descendió. No huyó. No atacó. Solo volvió a la Tierra. Y nadie lo siguió. Días después, en lo más profundo del Consejo Galáctico, se escribió un nuevo archivo, sellado con el mayor nivel de seguridad. Clasificación, nivel 0. Asunto, el retorno del eco. Conclusión, la humanidad no fue derrotada. Se volvió invisible. Reaparecerá cuando el equilibrio esté roto. Y cada aparición será como un latido del universo recordando su mayor error, haber creído que los humanos necesitaban permiso para existir. En la Tierra, Kai caminaba por los campos junto a la centinela. Él ya no era el mismo. Su cuerpo se adaptaba. Su mente florecía. ¿Y ahora?, preguntó. Ahora enseñamos, respondió ella. Pero si vuelven a olvidar. Si vuelven a mentir. Recordarán, dijo Kai, con voz firme. Porque esta vez, estaremos mirando. Cuando el universo recordó el miedo. El universo no tembló por el sonido de una guerra. Tembló por el eco de una memoria. Después del regreso de Kai, las especies del Consejo Galáctico comenzaron a experimentar algo que no figuraba en sus bases de datos: duda. Las flotas se mantuvieron a la distancia. Los diplomáticos silenciaron los canales. Y los analistas comenzaron a revisar los archivos antiguos, aquellos sellados por temor, no por ciencia. Los humanos no eran mitos. Eran advertencias. Y lo que Kai trajo no fue una amenaza directa, sino algo más poderoso, el recuerdo de lo que la humanidad había sido, y de lo que todavía podía ser. En las profundidades de la Tierra, bajo las montañas vivas del nuevo continente Zaya, el eco latía con más fuerza que nunca. La red subterránea de cápsulas activaba sus códigos antiguos. Cientos de humanos híbridos despertaban, no como soldados, sino como testigos. Kai los guiaba. No con discursos. No con armas. Sino con una presencia imposible de ignorar. Había nacido para eso. No era un líder tradicional. Era la prueba andante de que la humanidad no dependía de estructuras ni tecnologías externas para florecer. Bastaba con el instinto. Con la furia suave de un corazón que se niega a rendirse. El planeta se convirtió en un santuario viviente. Los animales caminaban entre los humanos como iguales. Las plantas reaccionaban a la respiración. La atmósfera mutaba con los pensamientos colectivos. Y entonces,
El cielo volvió a abrirse. La segunda flota no venía del Consejo. Venía de los extremos del espacio desconocido. Los Skarbal, una especie conquistadora de galaxias enteras, sin historia diplomática, sin registros de derrota, habían captado la señal de la activación del eco. Y decidieron eliminar el error. Su nave madre tenía el tamaño de una luna. La acompañaban otras 50. No preguntaron. No negociaron. Dispararon directamente contra la Tierra. El primer impacto cayó sobre el escudo atmosférico. Pero no lo atravesó. El segundo se desvió en pleno vuelo. El tercero explotó, dentro de la propia nave que lo lanzó. Ninguna defensa artificial fue activada. Era la propia Tierra la que se defendía. Un organismo completo, vivo, despierto. Una inteligencia no digital. Una conciencia natural, alimentada por miles de mentes humanas conectadas como raíces bajo la superficie. Kai cerró los ojos. Sintió el miedo de los Skarbal. No porque no entendieran la defensa, sino porque no podían localizar al enemigo. Entonces, Kai ascendió. Él solo. Sin naves. Sin armas. La atmósfera se abrió a su paso como si el planeta lo exhalara. Su cuerpo flotó más allá de la exosfera, envuelto por un campo biológico que lo mantenía con vida. Los sensores de los Skarbal lo detectaron al instante. Una figura. Un humano. Lo consideraron un señuelo. Dispararon una lanza gravitacional directa al núcleo de su trayectoria. Y fallaron. 1, 2, 3 veces. El aire en sus naves se volvió más espeso. Las luces comenzaron a apagarse. Las puertas se cerraban solas. Y algunos tripulantes comenzaron a llorar. No entendían por qué. Hasta que uno de ellos pronunció lo prohibido. Esto es lo que los antiguos llamaban terror. Kai llegó frente a la nave madre. Extendió la mano. Y entonces habló. No vengo a negociar. Los alienígenas gritaban en canales internos. No vengo a destruir. La estructura de la nave comenzó a crujir. Vengo a mostrarles lo que intentaron borrar. Y la nave madre comenzó a soñar. El eco proyectó dentro de ella los recuerdos que los humanos habían preservado durante milenios. Guerras, paz, traiciones, sacrificios, amores, locura, belleza. Todo. Sin filtros. Sin juicios. Los Skarbal, tan temidos, tan fríos, cayeron de rodillas dentro de sus propios corredores. No podían soportar la magnitud emocional. La humanidad no era invencible por su fuerza. Lo era porque había sentido más que cualquier otra especie viva. Y lo había sobrevivido todo. Kai descendió. La flota huyó. No por miedo a la muerte, sino porque habían conocido la vida humana en su forma más pura. Y supieron que no podían resistirla. En los días siguientes, los representantes del Consejo enviaron transmisiones discretas a la Tierra. Algunas disculpas. Algunos pactos. Todos ellos con la misma frase al final. Queremos recordar. Enséñennos cómo. Pero Kai no respondió. Ni la Tierra. Ni los humanos. Porque ese no era el propósito. El universo ya había recordado. Ahora le tocaba no olvidar. Una tarde, bajo un árbol cuyas hojas cantaban con la luz, Kai caminaba en silencio. La centinela lo observaba desde la distancia. ¿Te arrepientes?, le preguntó ella. Kai sonrió, sin mirar atrás. No. Solo espero que cuando el próximo niño se pregunte de qué planeta vengo, nadie tenga que tener miedo de responder. Ella asintió. Y por primera vez en siglos, la galaxia respiró en paz. Porque donde hay humanos, hay memoria, hay peligro. Pero, sobre todo, hay esperanza.